Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de tener nuestra entrevista en piso. En esta oportunidad contamos con la presencia de Emiliano Fernández, miembro del directorio de la AFD. Emiliano, un gusto, gracias por venir. Un gusto también por la invitación y por la oportunidad de compartir, evidentemente aquí en el canal contigo, Eduardo, y con la audiencia, ahora estos datos de los cuales estamos contentos en la AFD, en particular en el sector vivienda. Justamente, en el sector vivienda, ¿cuál es la dinámica que se está teniendo? Podríamos repasar los datos, por ejemplo, del 2022. La AFD tiene un énfasis particular en el sector de vivienda. Si bien atiende a otros sectores, tiene otros productos, el crédito de vivienda es prácticamente el producto estrella y el que la ciudadanía más requiere. ¿Cuál es la dinámica que tuvo este segmento en 2022? Efectivamente, antes de responderte exactamente con las cifras, quiero puntualizar eso que acabas de decir, que es bastante relevante. La Agencia Financiera de Desarrollo es un banco de desarrollo, por llamarlo de una manera más transparente para la gente. Y como banco de desarrollo vemos el empuje para el crecimiento de distintos sectores de la economía. Financiamos las inversiones privadas con los dineros de la AFD a través del mecanismo que son las instituciones financieras. Es una política pública de financiamiento del sector privado a distintos sectores. Construcción, industrial, al campo, la educación. Pero el producto que hoy está teniendo más visibilidad, al producto que le llamamos estrella, es el producto de vivienda, ¿verdad? No obstante, también financiamos un 50% otros sectores productivos al sector privado a través, canalizados con nuestro aliado estratégico, que son las instituciones financieras. Pero es este segmento de la vivienda el que tiene más repercusión y, lógicamente, por la naturaleza del segmento que financiamos, el impacto multiplicador que tiene financiar una vivienda genera empleos directos. Aproximadamente 11 personas trabajan en el proceso de construcción de una vivienda en el periodo de construcción, pero estos empleos indirectos que impactan también, que tienen que ver con la gente que vende vidrio, con los electricistas, con los albañiles, con los plomeros, con los piseros. Un montón de economía se ve impactada en la construcción de una vivienda, y es este segmento que hoy tiene un porcentaje importante de nuestras colocaciones. El 50% de las colocaciones de este año fueron al sector de vivienda, el otro 50% a los otros sectores de la economía, como te comenté. Así que este es el sector que hoy está teniendo un empuje muy alto, al cual estamos siguiendo apostando para que tenga mayor crecimiento, y ese es el sector de vivienda. Permitime contarte algunas cifras del sector de vivienda. Tuvimos un crecimiento de casi el 45% en este rubro. La cartera global de la AFD, las aprobaciones crecieron un 6%, un 5%, pero este sector en particular creció un 45%. Alcanzamos a financiar viviendas para la gente, 3.700 en número redondo viviendas, lo que es una cifra bastante importante. Hasta desde 2013 al 2019, aproximadamente el promedio de financiamiento de vivienda eran 1.700 viviendas con recursos de la AFD a través del sistema financiero, con préstamos. Hoy llegamos a las 3.750 viviendas financiadas en el 2022, y queremos romper la barrera de las 4.000 viviendas y ir creciendo en este segmento transformador, no solamente económico, sino de la persona. Adquirir una vivienda es adquirir un orgullo, es adquirir una visión de futuro, es adquirir una responsabilidad, y va más allá inclusive de los números de las finanzas. Si podemos hablar de lo que es esa primera vivienda, cuando la persona tiene su llave y entra a su casa. Así que hay mucha construcción de ciudadanía en la construcción de vivienda también. ¿A qué segmento particularmente se enfoca la AFD en el sector vivienda? Hay dos productos que son utilizados para financiar a este segmento. ¿A qué gente en particular se enfoca la AFD? Es una pregunta muy pertinente, y realmente forma parte de esta política pública también del Estado, de política pública de vivienda, a través del instrumento de política pública llamado AFD. Y tenemos nosotros, vivienda le decimos, pero tenemos dos segmentos de financiamiento. Uno, un producto llamado Primera Vivienda, y el otro producto llamado Mi Casa. El de Primera Vivienda se enfoca a dar la posibilidad de vivienda a aquellas familias o a aquellas personas que sin este producto hubiese sido extremadamente difícil poder comprar su primera vivienda. Quizás yo digo en una manera poco brutal, sin este producto uno quizás mucho tiempo o vive en la casa de un pariente familiar,
o vive en alquiler por mucho tiempo. Este producto transforma esa dinámica y está enfocado a segmentos que ganan hasta 7 salarios mínimos, un grupo familiar que puede llegar a sumar 7 salarios mínimos hasta desde 2 a 7 salarios mínimos. Por lo tanto, vamos a un segmento de gente que antes no podía tener acceso a una vivienda para financiar. ¿Cómo lo hace esto la AFD? ¿Por qué vamos a este segmento? Porque hay un segmento importante de personas, de familias que de otra manera quizás no van a tener este sueño, esta aspiración de la vivienda propia. Entonces el producto primera vivienda se segmenta a este sector de la economía, a estas personas asalariadas que en grupos de familias pueden llegar a 7 salarios mínimos, de 2 a 7 salarios mínimos, y financiamos con la tasa más baja que existe de la AFD. Nuestro tarifario de tasa de interés de este segmento es la tasa más baja porque queremos impulsar el sector. Y de hecho es el sector que más está creciendo. Ese es el segmento de primera vivienda, hasta 7 salarios mínimos. Si el grupo familiar o la persona llegan de 2 a 7 salarios mínimos, se benefician con las tasas más bajas de AFD, justamente para motivar la vivienda. Sumado a la tasa, este sector puede acceder al financiamiento de viviendas a solas firmas desde 7 años, puede llegar a 20 hasta 30 años. Y esta combinación de las tasas más bajas con el periodo prolongado de cuotas hace que suceda, y yo lo digo de esta manera, esta magia de cuotas accesibles a este gran sector de gente que gana hasta esa cantidad de 7 salarios mínimos. Entonces la combinación que hace la AFD es plazo y tasa enfocado en un sector, y es el sector que está creciendo con mucha fuerza. Es el sector de primera vivienda. Pero también hay familias que ganan más de 7 salarios mínimos, o hay personas que ganan más de 7 salarios mínimos, y también necesitan plazo y tasas razonables para la compra de su vivienda. La compra de vivienda es una inversión extremadamente importante para un núcleo familiar. Es quizás de las inversiones más importantes a nivel familiar y personal. Pero también está este segmento que al ganar más tiene también derecho a tener su casa. A este segmento nosotros financiamos hasta viviendas por 1.500 millones de guaraníes, hasta 1.500 millones de guaraníes, y sin importar si ganan el salario mínimo por sobre los 7 salarios mínimos. Y también llegamos a una tasa un poco más cara que la de primera vivienda, pero todavía una tasa compatible con el financiamiento de la vivienda. Entonces tenemos dos segmentos. Primera vivienda, que es el core, donde está explotando el sector Mi Casa, que también sigue siendo importante, pero es para el segmento de gente que gana más allá de 7 salarios mínimos. En primera vivienda financiamos viviendas hasta 650, 680 millones de dólares en términos redondos, y en Mi Casa financiamos hasta 1.500 millones de guaraníes, perdón, 680 millones de guaraníes en primera vivienda, me corrijo, y en Mi Casa hasta 1.500 millones de guaraníes. Es un poco el objetivo que estamos trabajando con la AFD, y hoy es quizás el producto que más nos lleva recursos, ¿verdad? El 50% en nuestra aprobación este año, el 40% de nuestra cartera global, que es $1 billón, que está repartido en todos los segmentos de la economía. Así que estamos contentos con estos números. Hubo un crecimiento récord en 2021, crecimos respecto al 2020 casi un poco más del 100%, y en este 2022 respecto al 2021 crecimos 45%. Estamos superando estos niveles que desde 2013 hasta 2019 eran de 1.700 unidades, ya estamos llegando a las 3.500 unidades y queremos seguir creciendo. Y creemos que nuestra estrategia de llegada al sector es una estrategia compatible con un crecimiento todavía aún mayor del sector. El tema tasas también es muy importante. La AFD realizó un reciente ajuste de sus tasas de interés que afectó a diferentes productos, incluyendo el de viviendas. ¿Cuáles son las perspectivas para la concesión, aprobación de créditos, teniendo en cuenta el nuevo panorama de tasas que está muy influenciado por la dinámica de tasas que se está teniendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional? Efectivamente, la AFD, y tengo que decirlo, es importante que la gente también lo conozca, es un organismo altamente técnico y especializado. El sector finanzas exige que uno tenga un staff de colaboradores y una dirección y una conducción altamente técnica y especializada. Por lo tanto, todos los movimientos que se hacen dentro del sistema de financiamiento, de otorgamiento, de fondeo, tienen un análisis muy pormenorizado y un seguimiento bastante fino de lo que es la coyuntura y las perspectivas, ¿verdad? Es en ese orden que la AFD, y esto no hay que dejar de ver, si bien es cierto somos un banco de segundo piso,
trabajamos con tasas, financiamientos, tenemos un balance que tiene que seguir siendo sano en el sentido de los retornos, porque los balances son auditados internacionalmente y los balances también sirven para la imagen internacional al momento de los fondeos. La AFD es una banca pública de desarrollo. Entonces tenemos esta doble función. Tenemos que tener un balance saludable y financieramente sostenible para que la política pública sea sostenible, pero también tenemos que generar instrumentos que sirvan al sector privado, que sirvan a la familia para comprar su vivienda o para su inversión y proyectos de inversión. ¿Eso qué significa? Tenemos que dar al sector privado, tenemos que generar productos para la vivienda a tasas y plazos sostenibles. Nosotros hemos tomado, con todo este contexto, hemos tomado la decisión que a partir del 2023 las tasas en vivienda, permíteme hablar de vivienda, hay un montón de productos que podemos hablar, se incrementen lo menos posible, y eso fue un incremento de 1%. Que creemos que sigue siendo, y a base de estudios internos también, compatible con el crecimiento del sector. Si bien es cierto un crecimiento de las tasas, este crecimiento no vemos que pueda entorpecer el crecimiento del sector. Hicimos algunos análisis de los cuales, si hay tiempo, te puedo comentar. Pero es importante, ¿por qué toma la decisión un banco de desarrollo de aumentar las tasas? Si tampoco nuestro objetivo no es el lucro ni la utilidad, sino que el desarrollo, que haya más casas, más proyectos de inversión. Porque también somos responsables con las finanzas públicas, porque al final del día es el dinero de todos los paraguayos, y tenemos que hacer sostenible este instrumento de política pública llamado AFD. Entonces, en este contexto, esta decisión se tomó después de un estudio muy importante de un staff bastante técnico de analizar la coyuntura y precisamente por este tema que acabas de mencionar. Hubo un crecimiento importante de los costos de fondeo a nivel internacional y a nivel local. Este crecimiento importante de costos de fondeo, ya hace 2 años tenemos esta secuencia de crecimiento de tasa de interés. En algunas ocasiones crecieron 8 veces en el mercado local, 4 veces en el mercado internacional. Es motivado por este contexto de inflación también que viene a nivel mundial. Por lo tanto, los bancos centrales, en uso de sus facultades de defender el valor de los dineros nacionales, de contrarrestar este empuje fuerte de la inflación, adoptan instrumentos de política monetaria. El Banco Central de Paraguay y todos los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Nueva York, que hace que se encarezca el fondeo, que se encarezca el crédito. Y la AFD, ¿cómo hace para dar tasas bajas y para dar plazo que va a la familia o va a un inversionista privado? Se tiene que fondear. Nuestra materia prima es el fondeo internacional y los grandes fondeos locales. Pero como subieron los precios y tenemos que mantener sostenible las finanzas de la AFD, entonces se tuvo que dar un pequeño ajuste a esa tasa de interés para compensar ese incremento del costo de la AFD. Y digo pequeño porque realmente es el ajuste menor a todos los productos y todavía es sostenible con un crecimiento del sector. Y quiero agregar algo más. De 2020 y 2021 la AFD no levantó su tasa, a pesar de que en esos años hubo también este empuje fuerte de crecimiento del costo del fondeo. Nosotros entendimos que la AFD, si bien es cierto una política de desarrollo, también es una política pública anticíclica, y apostamos con el esfuerzo interno de una gerencia bien fina de la liquidez de la AFD a mantener las tasas 2 años donde tuvimos también incrementos de fondeo. Pero este año ya tenemos que hacer la actualización y bueno, adoptamos la medida en el directorio de incrementar la tasa lo menos posible con el menor impacto para que no detenga este crecimiento que tanto nos gusta del sector vivienda, y creemos que eso va a seguir pasando. Así que esta es una medida que tiene un contexto, una medida muy analizada, una medida que tomamos al mismo nivel de impacto, creemos que va a seguir el crecimiento del sector. Y esperemos que la coyuntura internacional y local de tasa de interés vaya volviendo a los niveles que antes tenía. Hay perspectiva de crecimiento en Paraguay, hay perspectiva de que la inflación se está conteniendo a nivel mundial, no se pueden bajar las guardias los bancos centrales, las tasas siguen altas, pero esperamos que esta perspectiva del Banco Central del Paraguay, en particular, ya yendo a Paraguay, de que la inflación vaya a sus niveles meta, el 4%, va a estar en su rango meta, ayude también quizás a una toma de decisión de análisis también de nuestras tasas. Siempre estamos celosos de proteger las finanzas públicas, de las finanzas de la AFD,
porque creemos que es un instrumento de política pública poderoso, idóneo para el financiamiento del sector privado, de las viviendas, y es un instrumento que hay que hacerlo sostenible. Emiliano, finalmente, en líneas generales, incluyendo el sector de vivienda y otros sectores, con lo que mencionabas también de que el año 2023 se proyecta de crecimiento económico, hay organismos internacionales que inclusive el 2024 prevén otra vez un crecimiento, una dinámica económica. En este contexto, ¿cuáles son las perspectivas de la AFD en cuanto a la concesión de crédito? ¿Se puede seguir teniendo un dinamismo positivo? Nosotros, la economía de Paraguay, una de las economías que según las proyecciones Banco Mundial, las proyecciones también internas del Paraguay, es la economía que va a crecer. Hay economías vecinas que algunas van a tener cifras negativas, ¿verdad? Cercanas al 1, otras que van a tener cero crecimiento, algunas que no van a pasar el 2%. Estamos hablando de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, y el Paraguay, dicho por el Banco Mundial y por nuestras proyecciones, entre el 4,5 y el 5,2 estaremos creciendo. Hay perspectiva de crecimiento en la economía. Y esa perspectiva también impacta al sector financiero. En particular, en la AFE nosotros creemos que hay un margen importante de crecimiento, que tenemos tasas compatibles con esa necesidad de financiamiento privado, de financiamiento de vivienda, y creemos que va a crecer. Tenemos una proyección de crecimiento de aproximadamente 10% de nuestra cartera. De repente uno dice que es ambicioso, pero creemos que es factible. De las 3.700 viviendas que financiamos el del 2022, queremos llegar a 4.000 y por qué no a más. Tenemos perspectiva de crecimiento y mínimamente la ubicamos en torno al 10%. Sobre esos valores y esa meta estaremos trabajando en todo lo que nos resta de este año. Emiliano, muchísimas gracias y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. Un gusto, un placer, y bueno, quiero comprometerte, hay muchos otros productos de la AFD de los cuales sería muy importante comentar. Nuestros productos para el sector forestal, para la educación, para el sector inmobiliario, para el sector campo, para los grandes emprendimientos, para las MIPYMES, así que quiero comprometerte para contarle a la gente de estos productos también y por qué no profundizar en temas de vivienda. Totalmente, Emiliano. Vamos a estar conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.